días, niños. El día de hoy vamos a recordar algo muy especial. Por eso tengo una decoración un poco diferente. ¿Ya saben qué se celebra el día de hoy? Hoy es un día especial porque celebramos el momento en que Jesús entra a Jerusalén y todo el pueblo, bueno, muchos de los del pueblo y de los de afuera de Jerusalén fueron a recibirle con gran gozo y cortaron palmas, hojas de palma, y bueno, hace mucho tiempo se había profetizado de que así entraría el Rey de Reyes y Señor de Señores. Uno que era del linaje de David. Y Jesús, que sabía que tenía que cumplir el propósito por el cual había sido enviado, por el cual él había nacido, que se había llegado el tiempo, que era el momento preciso, que tenía que ir a esa celebración a Jerusalén, fue y les dijo a unos de sus discípulos que fueran y le trajeran un pollino hijo de asna, un burrito que jamás había sido montado. Y ellos fueron y lo trajeron y pusieron sus mantos encima. ¿Y qué creen? Jesús se sentó sobre él y así entró a Jerusalén. Y toda la gente movía sus hojas de palma, ponía sus vestiduras al suelo y gritaba con gran entusiasmo y emoción: ¡Hosana! ¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana! ¿Saben qué quiere decir Hosana? Quiere decir sálvanos. Entonces el pueblo recibía a Jesús con gran entusiasmo, gritando: ¡Sálvanos, Hijo de David! ¿Por qué hijo de David? Ellos estaban reconociendo que era hijo del linaje del rey David, del cual era la promesa que vendría el Mesías. Estaban reconociéndolo. Por eso había gran entusiasmo en las calles. ¿Puedes imaginarte este momento? Imagínate toda la gente gritando. Bueno, vamos a ver esta pequeña capsulita de caricatura donde Saddleback nos ilustra cómo ellos imaginaron que sucedió este momento. Pon atención. Historias de la Biblia, la entrada triunfal. Este es Jesús. ¡Eo! En esta época los judíos celebraban un festival llamado la Pascua, que celebraban desde los tiempos de Moisés, cuando Dios sacó a su gente de Egipto. Así que Jesús fue a Jerusalén a celebrarlo. Jesús y sus discípulos se detuvieron en un pueblo. Él les dijo a dos de sus discípulos que se adelantaran. Ok. Y les dijo que entren al pueblo y que verían un burrito que nadie lo había montado nunca. Él les dijo que lo ataran y que lo trajeran a él. Si alguien pregunta qué están haciendo, él les dijo que respondieran: el Señor lo necesita y pronto lo devolverá. Ok, ajá. Así que los discípulos hicieron lo que Jesús les dijo y le trajeron el burrito. Hace mucho tiempo, incluso antes de que Jesús naciera, Dios había dicho que el Salvador, el Rey de Israel, vendría a Israel de esta manera, y Jesús estaba haciendo justo lo que Dios le había dicho. La noticia de que Jesús estaba llegando a Jerusalén se propagó por toda la ciudad. Muchos habían escuchado acerca de las grandes cosas que él había hecho, así que cortaron hojas de palmeras y corrieron a verlo. Los fariseos y los líderes religiosos se dieron cuenta de que no había nada que pudiesen hacer para evitar que vieran a Jesús. Jesús entró a la ciudad de Jerusalén y las multitudes tiraban sus túnicas en el camino delante de él. Sus seguidores comenzaban a gritar y cantar mientras él caminaba, adorando a Dios por todos los maravillosos milagros que habían visto. Los fariseos estaban muy molestos y le dijeron a Jesús que detuviera a las personas para que dejaran de decir eso. Pero Jesús dijo: si ellos se callaran, hasta las piedras se pondrían a aclamar. Así que la gente siguió cantando: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. La ciudad entera de Jerusalén estaba escandalizada mientras él entraba preguntando: ¿quién es este? Y las multitudes respondían: este es Jesús. Y Jesús montó el burro por la calle de Jerusalén hasta el templo en una entrada triunfal, justo como Dios dijo que lo haría muchos años atrás. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Te imaginas que la gente se hubiera callado y que las piedras hubieran clamado? Eso hubiera estado espectacular, pero no hubo necesidad, porque la gente no se calló. Y después de haber entrado Jesús ahí, bueno, llegó al templo, volcó las mesas. ¿Qué estaban haciendo ahí en el templo? ¿Por qué Jesús volcó las mesas? ¿Por qué lo hizo? Bueno, Dios hace mucho tiempo atrás, antes de que Jesús naciera, Él había dicho cómo tenían que ser los sacrificios para pedir perdón por los pecados. Y traían una ovejita y la ovejita tenía que ser
perfecta, escogerla que no tuviera mancha, que no tuviera defecto. La traían ante el sacerdote. Ajá. La gente ponía sus manos sobre la ovejita y transfería todo su pecado a la ovejita. La ovejita nunca había pecado. Entonces ella estaba limpia de pecado y recibía todo este pecado de parte de las personas. Y luego, ¿qué creen? Tenía que morir sacrificada porque la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? Entonces la ovejita moría por el pecado de las personas. Cada quien llegaba con su ovejita. Pero en esos tiempos ya la gente le decía, no te preocupes, aquí nosotros vamos a tener palomas, ovejas y todo. Tú ven y te vendemos la ovejita. No había esta preparación de cuidar a la ovejita, de escogerla, de que tuviera un año. No había ese cuidado. Entonces, ¿qué creen? Pues Jesús, molesto, vio todo eso y se entristeció en su corazón. Bueno, ¿para qué iba Jesús a Jerusalén? ¿Por qué era tan importante ese lugar? Todos los judíos acudían así, iban todos para celebrar juntos la Pascua. Es cuando recordaban cuando Dios había sacado al pueblo de Egipto. ¿Se acuerdan que había estado en cautiverio? ¿Se acuerdan del tiempo de Moisés? ¿Se acuerdan de las plagas? ¿Sí? Bueno, este último momento en que venía la última plaga, la muerte de los primogénitos, y Dios ordena que tomen a un cordero, ¿verdad? Y lo sacrifiquen. Y con esa sangre cubran los postes de su casa, ¿cierto? Y ellos lo hacen y todos los que tenían en su casa esa sangre, el espíritu que venía por sus primogénitos, no se los llevaba. Ese corderito representaba a Jesús. Esos corderos que llevaban ante el sacerdote para ser sacrificados representaban a Jesús. Pero Jesús estaba a punto de cumplir el último sacrificio, el sacrificio perfecto. A partir de él ya no habría más sacrificios, no habría más ovejitas muertas por esta razón. Y entonces toda la gente se juntaba en Jerusalén a celebrar estas fiestas, este recordatorio. Para Dios es importante que tú y yo recordemos. Y justo en la noche, cuando se dedicaban Jesús y sus discípulos a recordar esa parte, y él partía el pan y compartía con ellos el vino. Fue la última cena que Jesús compartió con sus discípulos. ¿Tú te acuerdas de ese momento? Claro, no estuvimos ahí, pero ¿te acuerdas de ese momento, esa historia? Sí. Bueno, vamos a ver esta pequeña capsulita recordando un poco de cómo fue ese momento. Historias de la Biblia. La última cena. Los discípulos le preguntaron a Jesús dónde querían comer la cena de Pascua esa noche. Jesús dijo, al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva una vasija de agua. Síganlo hasta la casa que entre y díganle al dueño de la casa. El maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Los discípulos encontraron todo justo como Jesús lo había dicho. Más tarde, en esa noche, Jesús llegó con los 12 discípulos. Ellos se sentaron a comer y Jesús dijo que estaba feliz de estar con todos. Y mientras comían, Jesús tomó algo de pan y lo bendijo. Él dijo, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Les dijo que hicieran esto para ayudarlos a que lo recordaran. Entonces tomó una copa de vino y le dio gracias a Dios por esta. Y él le dijo a los discípulos, esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Jesús dijo, uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Él les dijo que las cosas estaban destinadas a suceder de esta manera, pero la gran tristeza le aguardará a quien lo traicione. Los discípulos estaban enojados y preguntaban, ¿soy yo? ¿De quién está hablando? Judas le preguntó a Jesús, ¿soy yo? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Uno de los discípulos le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús dijo que este iba a ser al que le daría el pan. Le dio el pan a Judas y dijo, apresúrate y haz lo que tienes que hacer. Ninguno de los otros en la mesa sabía a lo que Jesús se refería, así que Judas los dejó enseguida para traicionar a Jesús. Entonces Jesús consoló y alentó a los discípulos. Él les prometió que vendría un ayudador luego de que Jesús se fuera. Ellos cantaron a Dios unidos.
¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? ¡Qué maravilloso saber que Jesús vino y cumplió su propósito! Él sabía para qué había nacido, él sabía que se aproximaba la hora, él sabía que en ese momento era la última vez que iba a comer con sus discípulos esa Pascua, esa cena. Y dice, ¿cuánto había estado esperando este momento con ustedes? De compartir esta cena con ustedes. Y así lo hizo. Pero lo hizo de una forma muy especial, ¿verdad? Dejándonos un recordatorio. En ese momento Jesús dio unas instrucciones. Él tenía el pan y el vino, ¿verdad? Como lo vimos, y él lo partió, ¿no? Y eso nosotros lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Seguimos tomando la comunión juntos, celebrándola, celebrando a Jesús. Sí, fue un momento difícil porque nos recuerda la última cena que Él compartió con nosotros, pero también recordamos lo que Él hizo con nosotros, su gran pasión, su gran amor por nosotros. Y Jesús, tomó el pan. Y yo aquí tengo un pan de esos que ya venden tostaditos y no importa. No importa si tú tienes un pan o una galleta. No importa lo que tengas. Lo importante es que celebres con tu familia, celebres con tu iglesia, con tu congregación y recuerdes a Jesús. Recuerda lo que Jesús hizo por ti. Y Él partió el pan. ¿Por qué? Porque su cuerpo fue partido, fue golpeado, fue molido por ti y por mí. Ya no había ovejita, era Él mismo que se entregaba por nuestros pecados y sufrió. Claro que sufrió, porque la paga del pecado es la muerte y Él sufrió la muerte. Y una muerte que solamente los peores pecadores vivían. Entonces, nosotros hoy en día partimos el pan y recordamos a Jesús. Si tú tienes un pan, corre por él. Corre, yo aquí te espero y vamos a partir el pan juntos y a compartirlo. Vamos a recordar a Jesús, el inmenso amor que nos tuvo para ponerse Él en la cruz. Fíjate muy bien, Él cargó su cruz, ¿ok? Él se puso en ese lugar. Él estiró su mano para que fuera clavada. No lo tuvieron que obligar. No fueron los judíos quienes lo mataron. Era el propósito por el cual había nacido. Y nosotros lo recordamos y le decimos, gracias Jesús, te recordamos a ti, recordamos tu sacrificio y que fuiste molido por mis pecados, para pagar mis pecados. Y nosotros recibimos tu sacrificio y te damos gracias. Gracias porque tú no recuerdas más nuestro pecado, nos perdonas y nos limpias de toda maldad. Te agradecemos, Jesús. Gracias. Amén. Y así tú y yo podemos compartir y recordar de Jesús comiendo del pan. Pero después de eso, ¿qué hizo Jesús? Tomó la copa. Yo no tengo copa ni tengo vino. Esto es jugo de uva. Pero vamos a recordar a Jesús. Jesús dijo algo. Dijo que ese era un nuevo pacto en su sangre. ¿Verdad? Nosotros no tomamos sangre. No. Y esto no se convierte en la sangre de Jesús. Es el jugo de la uva. Sino es un símbolo. Así como el símbolo de en los tiempos de Moisés, cuando tomaron la sangre de sus corderitos y lo pusieron sobre los postes de su casa y fueron cubiertos y la muerte no los tocó, ¿verdad? Así como el corderito moría por los pecados de la persona y esa sangre era suficiente para ese perdón de ese pecado, bueno, este juguito de uva nos recuerda la sangre de Jesús. Recordamos la sangre de Jesús, que fue derramada por nosotros. No me lo voy a echar encima, no me necesito derramar la sangre, no necesito embarrar la sangre en los postes. ¿Por qué? Porque Jesús derramó su sangre por mí, derramó su sangre por ti, para darnos salvación. Y entonces, cuando viene el maligno y nos ve, estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Tú y yo no la vemos, pero estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Y eso recordamos diciéndole, gracias Jesús, porque decidiste derramar tu sangre para perdonarme. Y tu sangre nos cubre de toda maldad y nos limpia de todo pecado. Y el maligno no puede tocarnos. Gracias, gracias por tu sacrificio en la cruz. Te recordamos a ti. En el nombre de Jesús te damos las gracias y compartimos el juguito de uva.
Y así celebramos juntos la comunión. La celebramos pudiendo festejar. Nosotros podemos festejar porque Jesús sabemos que no quedó muerto, sepultado. Y eso nosotros podemos recordar. Claro que fue un gran sacrificio. Claro que le dolió. ¿Sí? Y no solamente eso, sabía lo que iba a suceder después con sus discípulos mientras él iba a la cruz. Ellos no entendían lo que estaba sucediendo. Sí veían todo a su alrededor, pero no comprendían muy bien. Por eso, porque Jesús oró por sus discípulos. ¿Sabes qué oró? Veamos esta pequeña capsulita y veamos cómo Jesús oró por sus discípulos y oró por ti y por mí. Historias de la Biblia. La oración de Jesús. Jesús fue a Jerusalén a celebrar, junto con sus discípulos, las fiestas y la cena de Pascua. Jesús les dijo muchas cosas acerca de lo que vendría y de los retos que ellos deberían enfrentar. Luego Jesús miró al cielo y oró por él mismo diciendo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él, a su vez, te dé la gloria a ti. Yo te di la gloria aquí en la tierra, al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Luego Jesús oró por sus discípulos y dijo: Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Él oró por sus discípulos, quienes estuvieron en el mundo después de que Jesús se fue al cielo. Él le pidió a Dios que los mantuviera salvos del mal y los hiciera santos. Luego Jesús oró por todas las personas que creerían en Dios por el mensaje que los discípulos les contaron. Él oró por todas las personas de todos los tiempos, incluso hasta las de hoy. Oró para que los seguidores de Jesús puedan estar unidos, para que el mundo crea que Dios envió a Jesús a morir por sus pecados. Así que todos podemos estar con Dios para siempre. ¿Viste? ¡Qué maravilloso! Jesús sabía que ellos iban a preocuparse, iban a confundir, iban a tener miedo. Él nos conoce mejor que nadie y decidió orar por ellos. Orar por ellos, advertirles qué es lo que iba a pasar. No los tomó por sorpresa. Claro que ellos no entendían muchas cosas de lo que pasaban, pero después fueron recordando las palabras de Jesús. Y no solamente oró por sus discípulos, sino oró por ti y por mí. Dijo, por aquellos que algún día creerán por sus palabras. Y las palabras de algunos de sus discípulos están escritas en la Biblia y nosotros las hemos leído y las hemos creído. Así que Jesús también en esa noche oró por ti y por mí. ¿No es maravilloso? Dios, eres maravilloso. Dile conmigo, Dios, eres maravilloso. Gracias por Jesús. ¿Sabes? Después, él sabía que se acercaba el momento de ser entregado. Entonces, el Jueves Santo toma esta comunión y apenas empezando el día del viernes, es cuando vienen ya por él y Judas lo entrega con un beso. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo fue todo eso? ¿Recuerdas la historia? Vamos a recordarla juntos con esta pequeña caricatura de Saddleback. Historias de la Biblia. El sacrificio de Jesús. A los líderes y maestros judíos no les gustaba lo que Jesús estaba haciendo, o como decía ser el Hijo de Dios. Así que hicieron un plan para arrestarlo y deshacerse de él de una buena vez por todas. Judas, uno de los discípulos de Jesús, aceptó traicionar a Jesús y entregarlo a los líderes religiosos por algo de dinero. Jesús estaba en un jardín orando y Judas le mostró a los hombres cuál de ellos era Jesús. Jesús fue arrestado y llevado ante los gobernantes de la tierra para que pudieran decidir qué hacer con él. Jesús fue presentado ante el concilio de los líderes religiosos y le preguntaron si era él el Mesías, el Salvador de los judíos. Le preguntaron si él afirmaba ser el Hijo de Dios. Ustedes dicen que yo lo soy. Y el concilio estaba furioso y gritaban que Jesús era culpable y que merecía morir. Entonces llevaron a Jesús ante el gobernante romano Pilato y él escuchó el caso contra Jesús. Pilato no pensaba que Jesús había hecho algo malo. Seemed okay to me. Ellos lo encontraron inocente, así que Pilato dijo que él castigaría a Jesús y luego lo liberaría. What? Pero la multitud siguió gritando cada vez más fuerte: ¡Crucifícalo! ¡Queremos que muera! Y debido a la presión de la multitud, Pilato entregó a Jesús a los soldados romanos para ser crucificado.
Jesús fue golpeado y escupido. Su ropa fue rasgada y tomada de él y una corona hecha de espinas se puso en su cabeza. Lo golpearon tan mal que apenas pudo ponerse de pie por su cuenta. Y luego se vio obligado a llevar su cruz hasta una montaña tan alta que necesitaba ayuda porque no podía hacerlo por sí mismo. Una vez que Jesús llegó al lugar donde sería crucificado, llamado la Calavera, los soldados a su alrededor lo clavaron en la cruz y esperaron a que muriera. Mientras Jesús estaba colgado en la cruz, mucha gente le gritó: «Si eres realmente el Hijo de Dios, sálvate de la cruz». Pero Jesús sabía que tenía que morir para perdonar a su pueblo de sus pecados. En ese momento la oscuridad cayó sobre toda la tierra. Alrededor de 3 horas más tarde, Jesús tomó su último aliento y finalmente murió. En ese mismo momento, la cortina del templo que separaba a los sacerdotes del lugar santo de Dios se partió en 2. Un soldado que observaba todo dijo: «Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios». Entonces, un hombre justo llamado José vino y colocó el cuerpo de Jesús en una tumba. Pasaron 3 días y parecía que no había esperanza. Sí, hoy celebramos un domingo de palmas. Hoy recordamos un jueves donde Jesús celebra la Pascua con sus discípulos. Recordamos un viernes donde Él fue crucificado por ti y por mí. Pero no quedó ahí. Y eso vamos a celebrar el domingo de resurrección, el próximo domingo. Pero hoy, mientras celebremos juntos que somos salvos por su gran amor. Y el versículo que nos vamos a aprender esta semana, recordando lo que Jesús hizo por nosotros, está en Juan 15:13. Y dice así: «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». ¡Qué lindo!, ¿verdad? Vamos a repetirlo otra vez. Nadie tiene un mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Jesús dijo que ya no nos llamaría siervos, sino nos ha llamado amigos. Jesús vino a llamarnos amigos y nos hizo parte de la familia de Dios. Tú y yo que creemos en Cristo, en su salvación, que murió y resucitó, somos hijos de Dios. ¡Hasta luego!